Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 11 de febrero, la iglesia toda celebra a nuestra Santísima Madre en la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Al igual que hoy, 11 de febrero, pero del año 1858, Nuestra Santísima Madre se aparece a la joven Bernadette en Lourdes, Francia, con el nombre de la Inmaculada Concepción. Hoy especialmente acudimos a la intercesión de la Virgen de Lourdes en este día especial. Y como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 7, versículos del 31 al 37. Nos dice la santa palabra de Dios. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón llegó al lago de Galilea, en pleno territorio de la Decápolis. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: Éfata, es decir, ábrete. Al momento, los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración decían: todo lo hace bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Hagamos hoy una reflexión en clave de discipulado, porque me interpela y creo que a todo evangelizador, a todo aquel que ha tenido su encuentro personal con Jesús, le interpela el texto que acabamos de escuchar. El Evangelio según San Marcos. La última perícopa del capítulo 7. La curación de un sordo mudo. Es difícil que un sordo pueda hablar. Uno tiene que poder escuchar para después hablar. Jesús parte de la región de Tiro. Va por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. El evangelista Marcos nos da el dato de que Jesús atraviesa por una región pagana, donde esa gente no acepta la creencia de los judíos. No tiene nada que ver con ellos. Pero en ese escenario se hace presente Jesús. Y es lo que Jesús hace con aquella persona que más adelante puede considerarse discípulo de Jesús y posteriormente un evangelizador o un apóstol o un servidor del Señor. Lo primero que hace Jesús, dice la palabra de Dios en el Evangelio de hoy, le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaron que impusiera las manos sobre él. Jesús apartándole de la gente a solas. Esa es la actitud de Jesús. Habíamos dicho en reflexiones anteriores que los discípulos de Jesús, ser discípulo de Jesús no es igual que pertenecer a la multitud o a la muchedumbre. Jesús tiene un trato preferencial con sus discípulos y es el mismo trato que tiene con este hombre. Lo lleva a solas, porque a solas es donde Jesús hace algo en la vida del hombre. Recuerdo, yo no podía hablar, evidentemente no podía hablar de Jesús
antes de haber escuchado. No podía escuchar, yo no escuchaba la palabra de Dios. Si no escucho la palabra de Dios, ¿cómo voy a poder hablar de Él? Pero para poder escuchar, tuve que haber tenido mi encuentro personal con Jesús. Y es interesante cómo nos narra el evangelista Marcos el proceso que hace Jesús con este hombre, porque Jesús renueva al hombre, igual como lo ha hecho contigo. Dice, le presentaron. Es que a ti te presentaron a Jesús. Alguien tuvo que haberte llevado a Jesús para que Él pueda hacer algo en tu vida. Alguien te llevó. ¿Recuerdas aquella vez que te llevaron y te presentaron a Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Inclusive puede ser el día mismo de tu bautismo. Te presentaron a Jesús. Y Jesús nuevamente repite lo que leemos en el Génesis. Dice que Dios formó al hombre, Dios crea al hombre con sus manos, con polvo de la tierra, y le pone un poco de agua. Con su saliva, con sus manos, Jesús va a hacer una nueva creación en la vida de este hombre. Al igual que Jesús hizo en tu propia vida, aquella vez que te presentaron a Jesús. Jesús, apartándole de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de la lengua y hablaba correctamente. Jesús te tocó y te habló. Es el proceso que hace Jesús en la formación de sus discípulos. Primero Jesús tiene que estar a solas. El discípulo tiene que estar a solas con su maestro. Tiene que dejarse tocar por el maestro. En otras palabras, tienes que permitir que Jesús ponga su saliva, su palabra en tus oídos. Tienes que escuchar. El discípulo que está a solas con Jesús, el discípulo que entra en intimidad con Jesús, escucha a su maestro. Solo aquel que escucha a su maestro, que puede abrir los oídos y dejarse tocar por Jesús, es quien posteriormente, quien después va a proclamar, va a hablar bien, como dice el Evangelio, hablar con claridad. No podemos hablar si antes no hemos tenido la experiencia de la escucha. Jesús va a decir que el mandamiento más importante es escucha, Israel. Se le soltó la lengua y pudo hablar con claridad. La gente no salía del asombro, dice la palabra, y decían, todo lo ha hecho bien. Repitiendo las palabras del Génesis. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Cuando Dios moldea al hombre, todo lo hace bien. Cuando te dejas moldear en las manos del divino alfarero, todo será para bien. Nuestra actitud es dejarnos moldear por el Maestro. Todo será para bien. Todo lo ha hecho bien. Ese es el proceso de formación del discípulo. Posterior a tener un encuentro personal con Jesús, hay que tener una intimidad con Él. Hay que ir a un lugar solitario con Jesús para escucharlo y posteriormente poder hablar. Jesús va a decir después, todo lo que yo les he dicho en secreto, repítanlo desde las azoteas. Y siguiendo en esa clave, la clave de Jesús, que va a dar una misión a quienes Él va
a abrir Efetá, a quienes Él va a formar como discípulos suyos, estos que van a ser los responsables, los continuadores de la misión de Jesús, pues van a tener que cumplir con el pedido, con la gran comisión dada por Jesús a sus discípulos. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Todo nace de un encuentro personal con Jesús. Todo nace de una escucha y todo nace de un envío que hace el Señor a sus discípulos. Los continuadores de la misión de Jesús, que es salvar al hombre y a todos los hombres, son los discípulos que van a formar parte de la iglesia. Y en nuestros tiempos, volviendo a lo que es la iglesia hoy, el documento de Aparecida, que justamente lleva como título Discípulos y Misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida, nos dice en el numeral 28 en adelante: en el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser discípulos del Señor y de haber sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es una carga, sino un don. Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo, su Hijo, Salvador del mundo. La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades. Deseamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino pidiendo limosnas y compasión. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. La misión de la iglesia es evangelizar. La historia de la humanidad, a la que Dios nunca abandona, transcurre bajo su mirada compasiva. Dios ha amado tanto a nuestro mundo que nos ha dado a su Hijo. Él anuncia la buena noticia del reino a los pobres y a los pecadores. Por eso, nosotros, como discípulos de Jesús y misioneros, queremos y debemos proclamar el Evangelio, que es Cristo mismo. Anunciamos a nuestros pueblos que Dios nos ama, que su existencia no es una amenaza para el hombre, que está cerca con el poder salvador y liberador de su reino, que nos acompaña en la tribulación, que alienta incesantemente nuestra esperanza en medio de todas las pruebas. Los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad y no profetas de desventuras. La iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús y adoptando sus aptitudes. Él, siendo el Señor, se hizo servidor y obediente hasta la muerte en cruz. Siendo rico, eligió ser pobre por nosotros, enseñándonos el itinerario de nuestra vocación de discípulos y misioneros. En el Evangelio aprendemos la sublime lección de ser pobres siguiendo a Jesús pobre, y la de anunciar el Evangelio de la paz sin bolsa ni alforja, sin poner nuestra confianza en el dinero ni en el poder de este mundo. En la generosidad de los misioneros se manifiesta la generosidad de Dios. En la gratuidad de los apóstoles aparece la gratuidad del Evangelio. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.